bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de la Torre de Don Borja. Gracias por acercaros hasta Santillana del Mar. Hoy tenemos la suerte de contar con Inés Martín Rodrigo, escritora, periodista, ganadora del Premio Nadal. Está hoy aquí, bueno, pues para hablar de sus libros, para hablar de su trabajo, para hablar de su obra literaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Inés. Es un placer que hayas aceptado nuestra propuesta y que te hayas acercado hasta Santillana del Mar. No, gracias a ti, Marcos. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Es un lujo encontrar un sitio como la Torre de Don Borja un sábado, así de lleno, con lectoras y con lectores. Siempre cuando te acercas a algún sitio para protagonizar, entre comillas, porque a mí lo de protagonizar es un verbo que me da mucho apuro, un acto, siempre piensas, Dios mío, te pones nerviosa porque el aforo, el no aforo, el tal. Y yo sabía que de la mano de Marcos, que como sabéis, además de ser un extraordinario programador en este espacio tan estupendo, es un maravilloso poeta, yo sabía que iba a estar segura y que... Casi no les tengo que pagar, vamos, que con un poquito de unos billetes para cada uno lo apaño y bien, bien. Y además me hace especial ilusión porque, bueno, imagino que algunas y algunos ya me conocéis, entonces tengo una vinculación bastante cercana con Cantabria, bastante próxima con Santander. Y además he de decir que Marcos tuvo la generosidad de presentarme mi primera novela, hace ya 10 años. Azules son las horas. Azules son las horas, que la tenéis ahí fuera junto a todos los demás libros, gracias a una librería de Cabezón de la Sal con un nombre maravilloso que se llama Sancho Panza. Y bueno, y entonces esto es como que cerramos un ciclo que empezó hace 10 años. Parece mentira, ¿eh? Una década. Lo que parece mentira es que 10 años después estemos incluso más jóvenes que entonces. Sí, la verdad que sí. Al menos yo, ¿no? A ver, yo creo que los dos hemos mejorado bastante. Yo lo pienso realmente. Yo también. Yo tengo gente que me conoció a los 20 años y me dices, tú vas rejuveneciendo, con lo viejo que tú eras a los 20 años. Viendo las fotos de entonces, hay que decirlo. Sí, o sea que tanto físicamente como yo creo que también literariamente, los dos hemos mejorado bastante. Creo. Entonces, bueno, daros las gracias una vez más y bueno, que esto es un encuentro muy emocionante para mí. Ayer escuchaba en Santander, estaba la librería Gil, a David Trueba y en la presentación, en el encuentro con los lectores, hubo un momento en el que dijo escribir es pensar. Y una de las protagonistas de tu última novela, Candela, dice que escribe para entender, ¿no? Yo imagino que a través de ese personaje estás diciendo lo que tú quieres decir, ¿no? Tú escribes para entenderte, escribes para pensar, escribes para comunicarte. Yo creo que sí, y cada vez lo tengo más claro. Es curioso, ¿no? Hemos dicho que se cumple una década de mi primera novela y a lo largo de esos 10 años yo he ido madurando tanto desde el punto de vista personal, gracias a Dios o a las diosas, como también en lo que respecta a lo literario, ¿no? Claro, yo no soy ahora la misma escritora que era hace 10 años cuando escribí Azules son las horas. Otra versión de ti es una novela para mí muy especial. Otra versión de ti es una novela muy extraordinaria en el sentido de que es una novela muy distinta, es una novela también muy arriesgada, en la que se mezclan muchas cosas, tanto desde el punto de vista de las herramientas narrativas como otros géneros literarios. Y yo creo que es la novela en la que yo me he permitido el ser más libre. En ese sentido, respondo a tu pregunta, no la estoy obviando, he descubierto, gracias a la escritura de esa novela, que yo escribo no solo para expresar lo que siento a los demás, sino para contarme lo que yo siento, ¿no? Escribo para contar cómo me siento y para contarme a mí qué es lo que siento. Es decir, la escritura como herramienta, que es una palabra que yo odio,
pero como herramienta de autoconocimiento, casi si quieres, ¿no? Y en ese sentido, escribir otra versión de ti, que es una novela que me costó mucho escribir por diferentes motivos, tanto por lo que suponía de reto narrativo y literario, como por lo que suponía de reto personal, porque me he dejado mucho a nivel personal en esa novela. Como digo, en ese sentido, gracias a la escritura de otra versión de ti, yo he descubierto muchas cosas de mí que desconocía. Es como si la escritura de esa novela hubiera iluminado determinadas zonas que estaban en una completa oscuridad, y que gracias a la escritura de esa novela, que parte de la muerte, que parte del duelo, han sido o ahora están iluminadas. Te escucho y pienso inevitablemente en José Hierro y en eso que él decía sé que hay gente que escribe o que poetiza mejor que yo, pero mi vida necesita mi poesía, la mía, porque a través de mi poesía he aprendido todo cuanto sé de mí, decía, ¿no? Y cuando te escuchaba recordaba esas cosas que decía Hierro. Hay unos versos de José Hierro en otra versión de ti. Te quería preguntar también por el peso que la autobiografía tiene en tu obra, ¿no? Hay personajes narrativos, hay ficción, hay personajes interpuestos, pero tú, además, hablas de ello también abiertamente, dejas mucho de ti en tus libros, ¿no? Tanto en las novelas, como puede ser Las formas del querer, u otra versión de ti, donde está muy presente la muerte de tu madre, aunque sea una novela y sea ficción, o el ensayo de una homosexualidad propia. ¿Hasta qué punto la experiencia personal en el libro es para ti una manera no solo de entenderte a ti, sino de tratar de hablar de temas desde lo particular que pueden ser universales y que nos pueden interpelar a todos? Esto que acabas de decir, Marcos, es fundamental, ¿no? A mí la literatura que me interesa, tanto como escritora como lectora, es aquella literatura que se fija en lo cotidiano, que se fija en lo ordinario, que ordinario es una palabra muy fea, pero en realidad la realidad que describe a mí me interesa mucho, porque lo ordinario es lo pequeño, lo ordinario es lo que nos constituye cada día, lo ordinario es aquello que conforma nuestro devenir diario, ¿no? Entonces, como digo, la literatura que a mí me interesa como escritora y como lectora es aquella que se fija en lo ordinario y, fijándose en ello, lo trasciende, lo eleva, si queremos, y lo vuelve universal. ¿Por qué digo esto? Porque hay temas que están presentes en mi obra literaria y que yo creo que están presentes prácticamente en todos, en la literatura, desde que la literatura es literatura, ¿no? Y son esos temas que nos afectan personalmente y que, sin embargo, compartimos con todos, ¿no? ¿Cuáles son esos temas? La muerte, por supuesto, que es algo que nos atraviesa desde que nacemos, por mucho que no nos enseñen a enfrentarnos a ella, y además de eso huyamos de ella a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Es como un velo que se nos pone y que tratamos de ignorar que existe, cuando lo único que tenemos seguro desde el momento en el que nacemos es que vamos a morir, ¿no? Bueno, pues la muerte, la familia, por supuesto, esa familia que te toca, que es un verbo horrible también, pero biológicamente o sanguíneamente, pero también esa otra familia que puedes tener la suerte de construirte a través de esos lazos que yo creo que cada vez estamos experimentando más, que son los lazos de la amistad, que pueden ser igualmente fraternales. La memoria, que es un tema que yo creo que, pese a que no resulte evidente de una manera muy palmaria, está muy presente en esa gran literatura. Y, por supuesto, el amor. El amor, si ya me voy a las formas del querer, pues en todas sus formas, ¿no? Con ese título tan bonito de la novela con la que tuve la suerte, la extraordinaria fortuna de ganar el premio Nadal, ¿no? Son esos 4 temas que nos van constituyendo, ¿no? Que son como la materia de la que vamos tomando forma, que nos va haciendo, que nos va constituyendo como personas, ¿no?
y a mí también me constituyen como escritora, ¿no? Es la materia de la que yo me nutro para poder escribir. Y en ese sentido, al menos hasta ahora, en los 5 libros que he publicado, ha estado muy presente mi propia vida. Tú has dicho el componente autobiográfico. Sí es cierto que ha sido el material fundamental que yo he empleado, que yo he usado, que yo he utilizado para poder escribir lo que yo necesitaba escribir. Hay una cosa que me dijo Rosa Montero ya hace tiempo y que creo que tiene mucha razón, y es que una no escribe los libros que quiere escribir. Son los libros los que se te imponen. Son los libros los que terminan diciéndote, escríbeme. Este es el libro que tienes que escribir, ¿no? Eso me pasó muy claramente con Otra versión de ti, con mi última novela. Claro, era la siguiente novela después del Premio Nadal, con todo lo que eso supone desde el punto de vista de la presión, ya no mediática, pero sí, ni crítica siquiera, sino de la presión que tú a ti misma te ejerces, sobre todo cuando eres una persona tan autoexigente como soy yo, ¿no? Hasta el punto de ser a veces muy castigadora conmigo, ¿no? Muy injusta por momentos también. Entonces, era la siguiente novela después del Nadal. Ahí había, yo misma me estaba machacando mucho, ¿no? Y había empezado a escribir otro libro, había empezado a escribir otra novela que nada tenía que ver con Otra versión de ti, nada, absolutamente nada. Y de hecho era una novela que tampoco estaba atravesada por mi vida. Era una experiencia en ese sentido extraordinaria. Me enfrentaba por primera vez a algo inaudito, ¿no? Pero de pronto, pues la enfermedad que padecía mi padre entra en su fase terminal. Recuerdo que era aproximadamente el año 2023, marzo, abril, mayo aproximadamente, ¿no? Y claro, a mí eso me sitúa en otro lugar, también literario. La novela que yo estaba escribiendo en ese momento a mí ya no me apelaba, no me decía nada, no me sentía plena escribiéndola, ¿no? Y en ese sentido aparece la frase de Rosa de los libros se te imponen, ¿no? A medida que mi padre iba empeorando, a medida que mi padre, que falleció a finales de agosto del 2023, iba entrando en esa fase terminal, en esos últimos meses y al final esos últimos días, la novela iba creciendo en mí. Iba creciendo en mí aquí, en la cabeza, porque yo muchas veces, no sé si a ti te pasa lo mismo, Marcos, pero yo a veces escribo mucho más mientras no escribo que mientras estoy escribiendo literalmente. Y al final, una vez que falleció mi padre, que empezó todo ese largo peregrinar por el duelo, por la pérdida, esa novela fue iluminándome. Y por eso hablaba yo de la luminosidad al principio, ¿no? Y terminó siendo una balsa, también un bálsamo, un alivio, un refugio en el que yo esconder no es el verbo, porque en ningún caso esta novela no me escondo, todo lo contrario, yo creo. Pero sí en el que me permitió afrontar ese terrible proceso que todos los que nos hemos enfrentado a la pérdida de un ser querido atravesamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la literatura como consuelo, no como cura, porque yo creo que hay heridas que nunca se cierran y que nunca se sanan. Te he escuchado varias veces decir o rechazar que la literatura sea algo terapéutico, claro, sino que es algo que te acompaña, que te consuela, pero que no te sana, ¿no? No, ni a mí ni a... Yo creo que tampoco a los lectores, ¿no? O sea, yo creo que el escritor, la escritora... Yo como escritora tengo una responsabilidad enorme, no solo hacia mí, sino hacia los lectores, ¿no? Y yo no les menosprecio nunca, todo lo contrario. Creo que les valoro muchísimo. Creo que uno de los grandes errores que comete la cultura actual, tanto en lo literario como en lo cinematográfico, digamos en todas las patas que componen la cultura, es menospreciar al público, ¿no? Menospreciar al lector. Yo no quiero hacer eso porque creo que no es así.
Entonces, yo no le voy a decir al lector, si tú te lees mi novela Otra versión de ti, va a estar, digamos que curado tu dolor. Como si yo voy a poner una mano sobre ti y voy a obrar el milagro. La literatura no es ese tipo de milagro, es otro tipo de milagro. Yo a veces impongo las manos y funciona, ¿eh? Sí. Sí. Te voy a pedir ahora cuando salgamos. Mira, hace unos días hablaba con Juan Mayorga y me decía una frase preciosa con la que estoy muy de acuerdo, y es que en este mundo nuestro, en el que todo es inmediato, en este mundo nuestro en el que estamos constantemente recibiendo estímulos externos, en este mundo nuestro en el que prima cada vez más el individualismo, la palabra es todavía ese espacio en el que tanto los escritores como los lectores sabemos que puede obrarse el milagro. Y es verdad. ¿Qué milagro tan maravilloso es de pronto descubrirte en una novela, de pronto descubrirte en un libro? ¿Qué milagro tan maravilloso es que de pronto yo como escritora haya, y seguro que a ti también te ha pasado, haya lectores, lectoras que se te acercan y que te descubren cosas de tu novela, de Otra versión de ti, de Las formas del querer, incluso de ensayos como Una homosexualidad propia que tú no sabías, ¿no? Eso es un milagro. Ese tipo de milagros sí me interesa, no el de los falsos profetas, que hay muchos también en esta cultura actual, de la autoayuda. No, mira, lo siento mucho, la terapia se hace en el terapeuta, en el psiquiatra, en el psicólogo, pero un libro no es una terapia. No nos engañemos a nosotros mismos y tampoco engañemos a los lectores. Eso que dices dialoga directamente con una cosa que dijo aquí en La Torre el psiquiatra Rafael Manrique, en el que dio una charla sobre locura y literatura, y él defendía que la literatura no era en absoluto terapéutica, decía no más que tejer un jersey o que ir a un coro, ¿no? Exacto. Lo importante es hacer cosas, ¿no? Hacer cosas sí que nos ayuda, pero los libros no son terapéuticos, son cosas que hacemos, que sí que nos pueden acompañar, que nos pueden consolar, que podemos aprender de ellas. Una pregunta, ¿qué es lo que tus libros te han enseñado de ti que tú no sabías? Sí, mira, sobre todo este último, Otra versión de ti, me ha enseñado a ser menos dura conmigo misma, a ser más tolerante, hablo conmigo misma, a ser menos exigente, a perdonarme muchas cosas que no me había perdonado y que gracias a la escritura de este libro me he perdonado. Digamos que estos 10 años de escritura me han ayudado a reconciliarme conmigo misma. Claro, yo vengo de un pasado doloroso, como todos, seguro, los que estáis aquí en esta sala. No soy única en nada y tampoco en eso. Y ese pasado era muy pesado. Esa mochila para mí a veces ha supuesto un peso imposible de acarrear, ¿no? Me ha detenido mucho, a veces hasta la peligrosidad extrema, ¿no? Y gracias a la escritura, y eso no lo convierte en terapia, ojo, pero sí en autoconocimiento, y gracias a la escritura yo me he reconciliado de algún modo con ese pasado. Me he reconciliado. La última terapeuta a la que yo fui, a raíz de la muerte de mi padre, me dijo, mira Inés, a ti lo que te pasa es que tú apenas fuiste niña. Y es verdad, mi madre murió cuando yo tenía 14 años y ya había enfermado antes. Con lo cual, claro, esa Inés súper exigente, súper responsable, se convirtió en adulta prácticamente con 11 años, 12 a lo sumo, en adulta y en cuidadora, ¿no? Entonces, esa niña, me decía ella, esa niña no desapareció, esa niña se quedó ahí. Se quedó ahí, entonces tú lo que tienes que hacer es darle la mano. Y a través de la escritura, y sobre todo, insisto, a través de la escritura de esta última novela, yo le he dado la mano a esa niña. Yo le he dado la mano a esa niña, la he cogido, la he traído conmigo y le he dicho, está todo bien, Inés. A mí hay una frase que me gusta mucho y es que hacemos lo que podemos. Y creo que resume muy bien a lo que nos enfrentamos día a día. Yo que soy una persona que soy muy insegura, que
que también soy muy introvertida, muy tímida, incluso subida aquí a un escenario y estando al lado de un amigo. Claro, al final... Hay amigos a los que los carga el diablo, ¿eh? Bueno, yo tengo la suerte de que no. Yo tengo la suerte de que de momento todos mis amigos también me han dado la mano, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que la lección más importante que yo he sacado y que le dije a esa niña cuando le cogí de la mano y la traje conmigo es: hacemos lo que podemos. Has mencionado que eres insegura, que eres autoexigente. Me acordaba de una persona... Soy una joya, ¿eh? Me acordaba de una persona que trabajó conmigo hace tiempo y que le pasaba un poco algo parecido, y su abuela le repetía siempre una frase que ella se acabó tatuando con las letras de la abuela, manuscrita, cuando la abuela se murió, que era: no te castigues. Yo porque no me gustan los tatuajes, pero me lo podría tatuar perfectamente. Yo tampoco me he tatuado nada. El exceso de vello también lo impide, porque luego es un lío, ¿no? Dices que eres insegura, y te quiero preguntar, desde esa inseguridad, ¿cómo eres capaz de exponer cosas tan íntimas? Has hablado, pues, de depresión, de anorexia, el reconocimiento de tu propia sexualidad, la muerte de tu madre, todas esas dificultades, ¿no? ¿Cómo eres capaz de poder afrontar eso, ¿no? Desde esa fragilidad? Gracias a la palabra. La palabra, vuelvo a repetirlo, la palabra obra el milagro. La palabra es ese espacio en el que todavía puede suceder el milagro, y para mí es un milagro. Y también gracias un poco a la inconsciencia. ¿En qué sentido? Mientras yo estoy escribiendo, yo no soy consciente de lo que está sucediendo. Tampoco soy yo no escribo pensando en un lector o en una lectora. Si acaso, la única lectora en la que yo pienso cuando escribo soy yo. En lo que yo necesito leer y, por tanto, en lo que yo necesito escribir. Yo, mientras estaba escribiendo otra versión de ti, no pensaba que aquello fuera a tener miles de lectores o en el caso de Las formas del querer, ¿cómo voy a pensar yo que va a ganar el premio Nadal? O sea, me hubiera reído de mí misma, ¿no? Decir, ¿dónde vas? Entonces, claro, esa inconsciencia que tiene mucho que ver con la intimidad en la que se produce mi escritura no es un hecho público, en el sentido de que yo, para escribir, necesito unas condiciones muy, muy determinadas. Necesito tranquilidad, necesito sosiego, necesito silencio, necesito una habitación propia. Una habitación propia que no tengo en mi casa, por cierto, porque mi casa no tiene habitaciones. Es un espacio único, diáfano. Entonces os podéis imaginar las dificultades, pero me las apaño, nos las apañamos. Entonces, esa intimidad que yo me procuro para poder escribir, yo me imagino como una burbuja, ¿no? Y entonces eso me permite escribir con absoluta libertad, porque yo creo que una de las cosas que a mí me conduce a escribir sin miedo, que esto es fundamental, sobre temas tan personales como la muerte, la enfermedad, la salud mental, la orfandad, la orientación sexual, si quieres, que al final es identidad, por otra parte, ¿no? Es precisamente eso. Es precisamente el pensar que esa escritura es tuya, es íntima, el no pensar que va a trascender y va a llegar a un público mayor, ¿no? Una de las cosas que a mí me han dicho muchas veces en estos últimos años, a lo largo de estos últimos años, es: qué valiente eres. Yo rechazo de manera categórica el término valiente aplicado a mí, o el adjetivo. En una homosexualidad propia lo dices sí, al término del libro, ¿no? Porque no lo soy. O sea, me niego y me rebelo ante la mera posibilidad de que una escritora de 42 años... Me ha costado, ¿eh? No, es que
No, porque iba a decir 43, pero digo, no, son 42 todavía. Claro, en España, en pleno año 2025, se ha considerado valiente por hablar de temas tan humanos como son los que yo he enumerado, ¿no? No, mira, yo no soy valiente. Lo he dicho muchas veces y a veces me da miedo repetirme con un loro, ¿no? Pero valientes son las mujeres afganas. Yo no soy valiente. Valientes son otro tipo de personas que arriesgan su vida a diario por las vidas de los demás. Valientes son los médicos y las médicas en Gaza. Valientes son los... yo no. Y creo que merece una reflexión también general y colectiva sobre cómo el hecho de que una escritora publique un libro que se titule Una homosexualidad propia se ha considerado como un hecho valiente y transgresor y extraordinario. A mí eso más que valiente, o sea, me produce un poco de tristeza también. Esta semana en Santander tuvo lugar una mesa redonda dentro del Festival Eñe, bueno, una conversación entre Lidia García, que es una mujer experta en copla, y Elizabeth Ubal. Sí, las conozco a las dos. Sí, y en la charla que estuve moderando salió la siguiente pregunta, ¿no? El por qué, y te la hago a ti también, ¿por qué crees que genera miedo o rechazo en parte de la sociedad algo tan sencillo como que las personas puedan elegir a quién o a quiénes amar y cómo amarlos? Bueno, yo creo que, y a mí esto fue algo que me dijo Siri Husbeth ya hace unos años, nos pensamos que la historia es lineal, nos pensamos que la historia va evolucionando y que a medida que van pasando los años vamos avanzando, vamos progresando, lo cual en parte es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener presente, nunca mejor dicho, que esa historia es un péndulo en realidad. Esa historia no es una línea, es un péndulo. Es un péndulo y, como todos sabéis, los péndulos van y vienen, es decir, avanzan. Ahora está viniendo. Y retroceden. Entonces, hay épocas, iba a decir momentos, pero en realidad los momentos se terminan casi siempre convirtiendo en épocas. Hay épocas en las que ese péndulo va hacia adelante y épocas en las que ese péndulo va hacia atrás y por lo tanto son épocas de regresión. Ahora mismo estamos experimentando, no solo en España, sino en todo el mundo, al menos en la civilización, en lo que llamamos Occidente, aunque en Japón creo que la primera ministra que acaba de llegar, que es histórico también, porque una primera ministra mujer en Japón, pero es especialmente conservadora también, pero bueno, estamos experimentando una regresión, ¿no? Y esa regresión, ¿qué significa? Esa regresión significa que todos aquellos colectivos, que es una palabra que a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno, todos aquellos colectivos que son que son menos generalizados, ¿no? Que son más como somos las mujeres, como somos los homosexuales, como son los inmigrantes, como son, bueno, pues ven sus derechos, no sé si amenazados, pero sí cuestionados. ¿Por qué cada vez que vivimos una regresión, vivimos un retroceso social, se pone en tela de juicio esos derechos, los derechos de las minorías? Esa era la palabra que buscaba y no la encontraba. No lo sé. Supongo que es... Sí lo sé. Supongo que es miedo. Es miedo al distinto. Es miedo al desconocido. Es miedo a lo que es diferente o a lo que nosotros creemos que es distinto de nosotros. Porque ¿por qué yo soy distinta? ¿Por qué? Porque hay un molde, y cuando señalo al suelo es porque siempre me lo imagino como la tiza esa que reflejan cuando hay cuando hay una muerte en la calle, os imagináis, ¿no? Esas películas tal. Hay un molde normativo completamente según el cual los ciudadanos, las ciudadanas, debemos de cumplir con toda una serie de requisitos. ¿Quién los ha establecido? Lo estándar, lo normativo, que viene de siglos de una
sociedad patriarcal, heteronormativa, que ha determinado que si no cumples esos rasgos, tú eres distinto, tú eres distinta. No existe esa supuesta distinción. ¿Qué me hace a mí distinta de ti? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, supongo que es el miedo a lo distinto, el miedo a lo diferente, pero también ese mismo miedo es el que sentimos, por ejemplo, cuando alguien sufre, cuando alguien padece. Ahora que has mencionado las charlas acerca de literatura y locura, una enfermedad mental igual. ¿Por qué rechazamos eso? Porque nos causa temor, porque no sabemos qué es. Entonces, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo distinto, el miedo a lo diferente, atacamos. La sociedad tiende a atacar a esas minorías, tiende a atacar. Y ahora, lo único que podemos hacer, o por lo menos a mí no me gusta hablar en plural majestático. Yo, cuando hablo en primera persona, soy muy consciente de que estoy ejerciendo ese yo y esa primera persona. Lo único que yo puedo hacer, como escritora, como periodista, cada vez que me dan la extraordinaria oportunidad de tener un micrófono como este en las manos, es elevar la voz para decir, no, las cosas no son así. Y para seguir denunciando, y para seguir luchando, y para seguir reivindicando algo tan sencillo como la igualdad, ¿no? Y para seguir diciendo qué cosas están mal y qué cosas están bien, ¿no? Creo que volvemos otra vez a la palabra como herramienta, palabra horrible, pero bueno, a la palabra como herramienta revolucionaria, ¿no? Es la única revolución que podemos jugar ahora, o mejor dicho, que podemos llevar a cabo ahora, porque no, ya nos hemos quedado sin... Es lo que nos queda, ¿no? Pues sigamos haciéndolo, pero no sé qué te respondieron Elizabeth y Lidia. Elizabeth decía que no solo era miedo, que a veces incluso pueden ser cosas aprendidas que tienen que ver con ese estado un poco normativo que te indica qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Incluso hablaba de gente que siente asco ante lo distinto, mencionaba esa palabra, y luego hablaban del espejo. De que, claro, es que eso es fundamental. Cuando ves a alguien haciendo lo que tú no haces, ejerciendo una libertad que tú no ejerces o atreviéndose a ser de otra manera, pues eso te devuelve una imagen de ti que te puede incomodar porque tú no lo haces, ¿no? Y entonces, para reafirmar tu postura, atacas al otro, ¿no? Y eso está pasando, yo creo, ahora mucho, ¿no? Y en ese sentido de espejo, yo creo que la cultura, y especialmente en nuestro caso la literatura, tiene un papel muy importante, tiene un papel crucial, un papel fundamental, la literatura como espejo, ¿no? Yo lo he dicho ya varias veces. ¿Por qué escribí una homosexualidad propia? Bueno, escribí una homosexualidad propia porque a mí me faltaba ese espejo. A mí me faltaba ese poder reconocerme en las palabras de otros. Como en mis 40 casi años de vida, de entonces, quiero decir, yo no me había reconocido en las palabras de otras, no había podido reconocerme en las palabras de otras, ni había podido reconocerme en las palabras de otros. Tuve que ser yo la que tomara la palabra para reconocerme y que otras y otros después se reconocieran en esas palabras, ¿no? La cultura nos configura, la cultura nos ayuda a configurar nuestra identidad, y cuando tú no te reconoces en las historias, en los libros, en las películas, te pierdes. Y esa desorientación, esa sensación de estar perdido es muy terrible, es muy desagradable, porque sientes que no perteneces a ningún lado, empiezas a cuestionarte a ti mismo, ¿no? Y ese autocuestionamiento a veces tiene unas consecuencias nefastas y además tiene unas consecuencias por momentos irresolubles. Has hablado de sufrimiento, has hablado de enfermedad mental y, claro, pienso que no es casualidad que hayas prologado libros de Virginia Woolf y de David Foster Wallace. Los dos fueron personas cuyas vidas estuvieron marcadas por el sufrimiento, y los dos se suicidaron. Sí. No, y aparte acabas de sacar otro tema, que es el suicidio. Empezábamos la conversación hablando de esos temas universales, o de esos temas a los que todos, que nos apelan a todos de algún modo, ¿no? Y son temas que, por otra parte,
yo necesito desestigmatizar. Creo que hay un estigma asociado a determinados asuntos, como es, por ejemplo, el suicidio. Existe la falsa creencia desmontada por parte de todas las asociaciones de víctimas y de que si se habla de suicidio en los medios de comunicación, si se habla de suicidio en los libros, es decir, si el suicidio trasciende a la opinión pública, eso va a generar más suicidios, ¿no? Como un efecto llamada, ¿no? Eso se ha demostrado que es absurdo. Yo creo que es necesario hablar del suicidio de la misma manera que es necesario hablar de salud mental, porque volvemos otra vez a las palabras como hilo conductor y precioso de esta conversación y también de nuestra vida, porque si no utilizamos las palabras adecuadas para nombrar a determinadas realidades, esas realidades pasan a no existir. Lo que no se nombra no existe. A mí no me gustan los eufemismos, nunca, jamás, nunca. Ni en mi literatura ni en mi vida. Soy muy clara. A veces yo entiendo que de una manera abrumadora y puedo llegar a incomodar, porque no me ando con paños calientes, ¿no? Si tengo que decir que yo sufrí anorexia, lo digo, no tengo ningún problema en hacerlo. Si tengo que decir que yo me autolesioné, lo digo, no tengo ningún problema, que padecí depresión, etcétera, etcétera, sigamos, pero es que soy humana. Y como yo, hay millones de personas en todo el mundo que sufren, no soy extraordinaria, lo vuelvo a decir, ni única, y como yo hay millones de personas en todo el mundo que han padecido, que han sufrido eso mismo que yo he sufrido y lo seguirán haciendo, ¿no? Entonces, creo que el no llamar a las cosas por su nombre tiene consecuencias muy nefastas que yo trato de evitar. A mí me ha pasado alguna vez que los libros de poemas igual trato temas un poco oscuros, la muerte, la enfermedad. Recuerdo que después de la presentación de un libro se me acercó una chica que no conocía de nada y me dijo, oye, me ha encantado el libro, pero ¿cómo saliste de la depresión? ¿No? Me decía, porque abordaba temas oscuros y yo le dije, pues a mí por suerte eso no me ha pasado, pero cuando la gente te dice, no, es que abordas temas oscuros, yo una cosa que pregunto es, bueno, ¿en cuántas de vuestras vidas no hay sufrimiento, ¿no? Que levante la mano quien no ha sufrido, ¿no? Al final yo creo que el sufrimiento, como el gozo, es una universal. Claro, ¿no? Era lo que hablábamos antes. Lo que sucede es que es cierto que ponerse frente al espejo del dolor y que ese espejo te devuelva un reflejo doloroso es muy duro. Es muy duro. Yo lo reconozco y sé que... Y vuelvo otra vez a lo que yo le pido al lector. Sé que a veces que yo al lector y a la lectora les pido mucho. Les pido que hagan un esfuerzo que a veces es muy doloroso. Pero a cambio, creo, o lo que intento es ofrecerles una compañía. Creo que el verbo acompañar es un verbo precioso. Es un verbo muy bonito y que describe muy bien cómo yo entiendo la literatura, ¿no? Es acompañamiento. Una pregunta que tiene más que ver con la manera en la que escribes. Aquí tuvimos hace tiempo a Juan Gómez Bárcena, que habla de los escritores de Mapa, los escritores de Brújula. Él planifica toda la novela antes de escribirla, tiene todo el andamiaje y luego la construye. Hay escritores, tuvimos por aquí a Manuel Vilas, que son más intuitivos, que tienen una intuición y empiezan a tirar del hilo y bueno, se dejan llevar por ese hilo y el libro va apareciendo. Tú, entre esas dos familias, ¿en cuál te pues sitúas? Yo creo que en las dos, y además es algo que me gusta mucho y es que cada libro es un mundo, cada libro es distinto en mi caso, ¿no? Yo me enfrento a cada libro de una manera diferente, porque también aspiro a que cada libro sea diferente, a que cada libro sea distinto, ¿no? A seguir creciendo como escritora y por tanto a sorprender de algún modo. A veces sorprendo demasiado y claro, hay muchos lectores de Las formas del querer que de pronto abrieron otra versión de ti y se vieron muy sorprendidos, claro, pero esa es la literatura que a mí me interesa, es la literatura que arriesga, es la literatura que está dispuesta a sorprender con cada nuevo libro. Entonces,
depende, ¿verdad? Las formas del querer fue una novela muy pensada. También fue concebida durante un periodo muy particular y determinado de nuestras vidas, como fue la pandemia y en concreto esos meses de confinamiento rotundo, lo cual me permitió, claro, armar un esqueleto muy pensado, ¿no? Una estructura muy... pero en cambio, otra versión de ti, como ya he mencionado, fue un proceso de escritura mucho más intuitivo, no sé si es la palabra, pero sí orgánico, ¿no? Fue mucho más necesidad y casi vómito, ¿no? Yo fui vomitando todo lo que necesitaba decir y lo que necesitaba escribir, pese a que en otra versión de ti hay un trabajo de documentación y hay un trabajo de testimonial, si quieres, la documentación asociado con lo testimonial, ímprobo. Hay un trabajo enorme detrás de esa novela. Entonces, yo creo que si hay algo que caracteriza a mi escritura es el trabajo concienzudo. La escritura es constancia, la escritura es trabajo, la escritura es dedicación y todos mis libros cumplen con esos requisitos. Otra cosa es que los procesos sean diferentes en función del tema. Por ejemplo, ahora con la novela que estoy ya escribiendo, la he configurado antes de ponerme a escribirla, ¿no? Tengo incluso un resumen en 5 folios, aproximadamente 6, en los que yo describo a los personajes, para mí misma, describo a los personajes, lo que va a pasar en la historia, cómo va a ser la estructura de cada capítulo y el final, el epílogo incluso, ¿no? Pero ¿por qué ha sido así? Espero que con la siguiente novela sea completamente distinto. Me gustaría preguntarte también por tu trabajo como periodista. Inés ha trabajado durante años en el área de cultura de ABC, actualmente trabaja para el suplemento Abril de Prensa Ibérica. Desde ese espacio de trabajo has podido entrar en contacto con grandes de la literatura y eso se ha traducido en un libro, Una habitación compartida, que es una antología de entrevistas que has hecho a mujeres escritoras, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti más inspiradoras? Has hablado de algunas durante la charla. ¿Cuáles han sido las más inspiradoras? ¿Qué has aprendido de ese encuentro con autoras a las que admirabas tanto? Claro, fíjate que yo tengo mucha suerte, porque imagínate, ¿no? de poder cruzarme con gente tan extraordinaria y tan inspiradora, pues como Siri Husbeth, a la que ya he mencionado, que por cierto leyó otra versión de ti y me regaló una frase preciosa para el libro, con una generosidad abrumadora. Bueno, grandes, iba a decir autoras, pero son grandes mujeres también. Y eso me gusta siempre destacarlo, ¿no? Rosa Montero, que también me regaló una frase preciosa, porque son regalos, y eso, insisto, para esta novela, para otra versión de ti. Ida Vitale, que acaba de cumplir 102 años, imaginaos, ¿no? 102 años y ahí está, tan vital como... Ya verás nosotros a los 102. Bueno, no sé yo, o sea, yo tengo que confesarte que coincidí... Aquí en la torre y todos vosotros. Otro encuentro, joder. Yo tengo que confesarte que coincidí con Ida Vitale en el año 2020, poco antes de que empezara la pandemia y el confinamiento y demás, en Cartagena de Indias, en enero del año 2020. Yo tenía un jet lag horrible, o sea, yo estaba muerta, sentada en una silla, y Ida Vitale, claro, 102, quitadle 5 años, es decir, 97, bailando salsa a mi lado, que yo decía, Dios mío, yo quiero ser así, pero no cuando tenga 97, quiero ser así ahora. que no lo soy, ¿no? ¿Qué he aprendido de ellas? He aprendido de ellas otra forma de ser, otra forma de estar, otra forma de vivir. Pienso que una habitación compartida ya necesita una segunda versión, ¿no? Porque desde
desde la publicación de aquel libro, que fue en pandemia precisamente. El libro salió... 2020, ¿no? Sí, llegó a las librerías en junio de 2020. Claro, han pasado 5 años a lo largo de los cuales a mí me han pasado muchas cosas, y yo he conocido a muchas más autoras, a muchas más escritoras con las que he compartido conversaciones, ¿no? Entonces, quizá haya que pensar en una habitación compartida, en la segunda parte de una habitación compartida, ¿no? Pero es verdad que, además, en mi caso concreto, la literatura y el periodismo se enriquecen. Pese a que es cierto que el periodismo es un oficio que te demanda mucho y fundamentalmente lo que te demanda es tiempo, que es lo que tú necesitas para poder escribir y para poder dedicarte a la literatura, mi ambición, mi aspiración es llegar a alcanzar un equilibrio, un sano equilibrio que me permita dedicarme con alegría, que es una palabra que yo reivindico mucho, con alegría a esas dos pasiones, ¿no? Que son la literatura y el periodismo, porque a mí ser periodista cultural, ser periodista literaria, me hace ser mejor escritora, ¿no? Y el hecho de ser escritora hace que mi periodismo también, creo, desde una absoluta modestia, sea, no sé si mejor, pero sí distinto, ¿no? Hoy, por ejemplo, escribo un perfil en el suplemento Abril sobre Ji-Yun Lee, que es una autora que os recomiendo muchísimo, es una autora de origen chino radicada en Estados Unidos desde principios de los 90, que yo lo pensaba y pensaba, qué suerte poder escribir de esto, ¿no? Qué suerte poder escribir de una autora como ella, que ha escrito un libro que igualmente os recomiendo, que se titula En la naturaleza las cosas crecen, y dedicarme a ello, ¿no? Dedicarme a ello e ir creciendo poquito a poquito junto a ellas, ¿no? Y además con un añadido, y es que, claro, desde el momento en el que yo gano el premio Nadal, eso de algún modo me da el estatus de escritora. De manera que, claro, ya no voy a hablar de cosas absurdas como el síndrome de la impostora y este tipo de asuntos, ¿no? Es mucho peor el síndrome de primera de la clase, te lo digo. ¿Yo cómo suspendía? Pues yo no. No te castigues. No, ¿ves? Voy a tener que ponerme al final me voy a tener que tatuar. Me lo voy a tener que tatuar, sí. Entonces, he perdido el hilo. No sé qué estaba diciendo. Yo tampoco. ¿Verdad? Me suele pasar de vez en cuando. No me pasa casi siempre. Preguntas porque ya llevamos una hora. Sí, además no quiero aburrir, Dios mío, estoy como en plan... ¿A quién te gustaría? Sí, ya sé. Termino solo eso. Decía, premio Nadal, me da el estatus de escritora y eso hace que cada vez que yo me pongo a escribir, me traiciona el subconsciente, que cada vez que yo me pongo a charlar, a conversar con un escritor o como una escritora, a mí ese escritor y esa escritora ya no me ven como una periodista, me ven como una escritora y por tanto se relajan. Y por tanto las conversaciones que mantenemos son de una riqueza extraordinaria. Me dicen cosas que estoy convencida de que no me dirían, de que no me contarían si yo no fuera escritora. Y eso tiene un valor desde el punto de vista periodístico y sobre todo en beneficio del lector y de la lectora de las entrevistas o de los reportajes o de las reseñas, maravilloso, ¿no? Porque la semana pasada estuve hablando con Juan Mayorga y es que es un éxtasis prácticamente. o hace 15 días o la semana que viene hablaré con Antonio Muñoz Molina, todas las veces que yo he hablado con Siri, claro. Justo hace poco hablábamos antes de la depresión y él ha hablado de eso precisamente, ¿no? Recientemente. Precisamente. Bueno, pues eso a mí me da una cierta ventaja que yo siempre trato de que repercuta en favor del lector, de la lectora. ¿A quién te gustaría entrevistar que no has entrevistado? Bueno, lo tengo clarísimo y ya no la podré entrevistar nunca porque falleció en diciembre del año 2019 a Joan Didion. Lo que sucede es una cosa y es que por las entrevistas que yo he leído de ella y las últimas entrevistas que se le hicieron también, estoy segura de que sería una entrevista terrible. Terrible porque no era nada fácil entrevistarla, era una mujer
que no se dejaba, no, a la que no era sencillo acercarse, y por tanto estoy convencida de que hubiera sido una entrevista catastrófica, con lo cual mucho mejor. Aprovechando que eres periodista cultural, y ya una pregunta ya muy personal. Bueno, no es muy personal. Pero estamos así todo el rato, ¿no? Sí. Yo soy muy fan de las entrevistas de The Paris Review, que están editadas en Acantilado. Claro, son entrevistas muy largas, pasan días con los escritores, y los escritores revisan la entrevista después para hacerse dueños de sus palabras, porque a veces la espontaneidad deja que se cuele una verdad, pero a veces también nos aleja de ellas, porque entonces como al poder revisar lo que uno ha dicho, se puede hacer más dueño de sus palabras, ¿no? Son dos formas muy diferentes de realizar una entrevista. ¿Qué opinas de ese formato de The Paris Review en contraposición con una entrevista, digamos, más parecida a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hablas con alguien, te reúnes con él, luego lo transcribes, no tiene posibilidad de revisarlo. Claro, The Paris Review yo creo que ya es algo insólito, ¿no? Es algo muy extraordinario y que solo sucede en el caso de The Paris Review y en el caso del New Yorker, yo creo, ¿no? Que son como revistas muy especializadas que todavía siguen manteniendo la esencia de cómo se concibieron y en las que el periodismo sigue siendo más o menos aquello que fue, ¿no? Eso en España no existe. Pese a que yo tengo, insisto, la extraordinaria suerte de trabajar en un medio que semanalmente le dedica 16 páginas a los libros. Eso es, volvemos otra vez a la palabra milagro. Yo soy una gran defensora de las entrevistas, me gusta mucho hacerlas. Hacer entrevistas es agotador, porque requiere una preparación tremenda, pero también luego trabajar sobre las entrevistas es muy, muy, muy agotador, porque tienes que, pese a eso, creo que ahora hay algo que se llama IA, que te pasa, te transcribe y demás. Yo siempre me escucho, como se decía antiguamente, me escucho la cinta, porque yo soy extraordinariamente maniática con eso. Tienen que estar las palabras tal y como me las dijo ese escritor o como me las dijo esa escritora, ¿no? Probablemente también, primero por lo del síndrome de la primera de la clase, pero también porque cuando a mí me hacen entrevistas quiero reconocerme en esas palabras. Porque no te entreviste Vilamatas, que se las inventa, ¿no? Bueno, pero es cierto que hay compañeros periodistas y compañeras periodistas que no graban, por ejemplo, ¿no? Yo siempre grabo, y además siempre grabo y le advierto al entrevistado o a la entrevistada estoy grabando la conversación. Nunca me han dicho no me grabes. Creo que además eso es en beneficio de los dos, ¿no? Hace ya 16 años, más de 15 años, yo le hice una entrevista a Leila Guerriero. Leila Guerriero es una periodista, escritora argentina que, digamos, es uno de los máximos exponentes del periodismo narrativo, ¿no? O del periodismo de largo aliento, ahora que hablábamos del New Yorker y del Paris Review, etcétera, etcétera. Y yo admiro mucho a Leila, ya la admiraba entonces, ¿no? Y se publicó la entrevista y recuerdo que Leila me mandó un email dándome las gracias porque era la primera vez que se reconocía en una entrevista. Que la primera vez que leía una entrevista que le habían hecho y se reconocía en esas palabras, ¿no? Esas palabras eran suyas. Bueno, desde entonces yo he tratado de ser fiel a eso, a que el entrevistado y la entrevistada se reconozcan siempre en todas las palabras que yo humildemente pongo en su boca porque las dijeron, claro. Bueno, vamos llegando al final. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Inés? Te quería preguntar, Inés, has explicado cómo el premio Nadal te coloca en esa categoría de escritora y te abre nuevas ventanas. Categoría que hay que seguir defendiendo día a día, ojo, ¿eh? Por supuesto. Ya no te quedas ahí para siempre. Cambia la respuesta que tienes de las personas que tienes enfrente en esos diálogos. Abren más posibilidades en esa conversación. ¿Pero te cambia algo a ti el hecho de contar con esa
etiqueta, como quien dice? Bueno, me he referido un poco al síndrome de impostora, que yo creo que es algo que sobre todo las mujeres creadoras hemos sufrido mucho. Hemos tenido que quitarnos, ¿no? Hemos tenido que luchar contra ese síndrome de la impostora. Bueno, durante las primeras semanas yo experimenté una incredulidad absoluta porque no me podía creer que aquello me estuviera pasando a mí, porque creo que ya se ha puesto bastante de manifiesto que me quiero muy poco. Entonces, claro, de pronto el Nadal, yo decía... Aquí en la Torre no te lo hemos contado, pero al acabar los encuentros tenemos la costumbre de dar abrazos a los Sí, invitados. bueno, pues esto me va a venir muy bien. Lo hacemos todo el rato, van pasando todos. Entonces ahí, pues, esto me va a venir muy bien. Me voy a ir. Te vas a llevar. Me voy a ir con una energía maravillosa, ¿no? Entonces, tras superar esas primeras semanas, que creo que casi fueron meses de incredulidad, una vez que yo me fui reconociendo a mí misma, que me fui reconociendo en ese papel que me había ganado por derecho propio, no me lo habían regalado, no era algo fortuito ni una lotería, a mí me dio me fue dando seguridad poco a poco, ¿no? Y eso me ha permitido, eso me permitió ir avanzando digamos, en el camino de la escritura, ¿no? Claro, yo Otra versión de ti no hubiera podido escribirlo, no hubiera podido escribir nunca esa novela sin haber ganado el premio Nadal. Nunca, 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 porque es una novela arriesgada, porque es una novela muy, muy difícil, es una novela que exigía una libertad creativa absoluta. Y claro, eso yo lo tenía gracias a que venía de un premio tan importante y tan reconocido como el premio Nadal, ¿no? Entonces, de alguna manera, mis espaldas estaban cubiertas, ¿no? También tenía, claro, en contraposición podía ser lo que he mencionado antes, ¿no? La segunda novela después del Nadal y va y de pronto se arriesga con este libro tan... Bueno, yo soy así. Yo soy así, en la literatura me gusta arriesgar, no en mi vida, en mi vida los riesgos pocos. Y bueno, entonces sí, eso me lo dio el premio Nadal, pero como digo, digamos que es una sensación o es una, no sé si emplear la palabra categoría, ¿no? Que la he usado antes, pero que tienes que seguir defendiendo a diario, ¿no? Algo que he aprendido en la vida y que creo que sabemos todos es que nada está garantizado, ¿no? Ni los derechos, por muy fundamentales que sean, y desde luego los lectores tampoco están garantizados, tampoco está garantizada la crítica. Entonces hay que ir día a día haciendo lo que podemos hacer. ¿Alguna otra pregunta? Me ha quedado mucho en la mente la idea del péndulo y no el de Foucault precisamente, sí. Y la palabra regresión, que ahora te has referido ahí al tema de derechos, etcétera, conquistados o avanzados. Y yo quería saber un poco, me parece que estás en esa línea, pero el papel que tenéis los escritores, claro, y nosotros los periodistas también, para frenar esa regresión y sobre todo entre los más jóvenes, que parece que es alarmante en estos momentos. Me parece que hay que dar un grito en ese sentido. Mira, claro, sí. Yo lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que la palabra es un arma poderosísima. Yo creo que es el único arma en el que yo creo, ¿no? Y por lo tanto la uso, la utilizo, ¿no? Creo que mi obra evidencia que para mí la escritura es un compromiso, pero es un compromiso no solo personal, es un compromiso colectivo, es un compromiso conmigo misma, pero también con quienes me rodean. Y quienes me rodean no es solo mi familia, quienes me rodean es la sociedad en la que yo vivo. Yo siento que tengo un compromiso con esa sociedad, ¿no? Y en lo que pueda contribuir con mi palabra, con mis artículos, con mis libros, con mis conferencias, o llámalo como quieras, charlas, yo prefiero llamarlo charlas, a mejorar
un poco ese estado. Yo creo que vivimos en una sociedad muy atomizada también, ¿no? Si puedo contribuir medianamente a que eso mejore, lo voy a hacer siempre. Yo no me voy a callar. A mí no me van a callar. Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo voy a decir siempre las cosas muy claras, y si quieren que yo... Si buscan a una persona que esté callada, se han equivocado conmigo, ¿no? Con respecto a los jóvenes, mira, a mediados de octubre, la tercera semana de octubre, tuve la suerte, he dicho ya varias veces que soy muy afortunada y es verdad, tuve la suerte de compartir conversación en el Colegio de Europa de Brujas, en Bélgica. El Colegio de Europa de Brujas es una de las instituciones referentes en formación de diplomacia y relaciones internacionales, no de Europa, sino del mundo. Para que os hagáis una idea, el año pasado el curso lo inauguró Ursula von der Leyen y lo cerró el rey Felipe, ¿no? Bueno, pues compartí conversación con estudiantes de allí, del Colegio de Europa, en su mayoría mujeres, era una abrumadora mayoría, un 99%, creo que solo había un chico, es así, creo que solo había un chico, mujeres, chicas jóvenes de entre 23 y 25 años, había muchas españolas, pero también había de otros países, todas bilingües, cuando no plurilingües, y me fui de allí. Claro, yo tiendo al pesimismo. Y tú me dirás, claro, ahora cómo no vas a atender al pesimismo. Y llegué apesadumbrada y me fui muy esperanzada, porque lo que escuché allí fue a unas mujeres, a unas jóvenes muy formadas, a unas jóvenes, ellas sí, valientes, a unas jóvenes preparadas para enfrentarse a este mundo tan terrible que les estamos dejando casi se te escapa. en herencia, con un conocimiento abrumador, mucho más profundo que el que yo tengo. Y me marché de allí y les dije, me voy muy esperanzada porque sé que vosotras, y aquí hay que personalizar, vais a cambiar el mundo. Y lo creo de verdad lo creo, porque es cierto que las encuestas nos dicen que los jóvenes están experimentando más que nadie esa regresión y se están radicalizando, y ahí los partidos de extrema derecha están encontrando un caldo de cultivo muy, muy fácil, se lo estamos poniendo muy fácil en realidad, ¿no? Pero miremos también a esos otros jóvenes, ¿no? A esas otras muchachas que a mí me hicieron volverme con esperanza y decir, claro, el futuro es de ellas y lo van a hacer muy bien, pero ojo, eso no hace que nosotros no seamos responsables. Tenemos que seguir ejerciendo esa responsabilidad con estos micrófonos, pero también yo creo en un asunto primordial y fundamental, que es la educación. Entonces, no miremos hacia otro lado, porque es muy fácil juzgar, es muy fácil ser condescendiente, no miremos para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, sigamos haciendo lo que podemos. Me encantaría leer la entrevista esa que nos has hecho. No sé, ingéniatelas. Y además me encantaría que saliera horriblemente mal. Hazlo, por favor. Pues sí, la verdad es que este reto que me acabas de plantear me parece una idea maravillosa. Es más, lo voy a hacer, no con ella, pero sí con... claro, hay dos autoras fundamentales que para mí han sido también muy referentes y que yo soy la autora que soy también en parte gracias a ellas, que son Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, de las que, por cierto, este año celebramos el centenario de su nacimiento. Yo no las conocí personalmente a ninguna de las dos y tampoco pude entrevistarlas, ¿no? Entonces,
de cara al centenario de Carmen Martín Gaite, voy a cometer la tremenda osadía, despropósito absoluto, de entrevistarla, sin ouija, ¿eh? Esto va a ser todo... Y bueno, entonces voy a imaginarme esa conversación, cómo hubiera sido entre nosotras. Creo que Carmen y yo nos habríamos llevado bien, teníamos bastantes desgracias en común y sobre todo un mundo interior, un imaginario compartido muy, yo creo que muy bonito y te contaré ya cómo será. Pero lo de Joan Didion te tomo nota, ¿eh? Voy a hablar con mi editora y a ver qué le parece. Sí, muchas gracias. Una pregunta por allí. Espera, que te acercan el micrófono un segundo, así lo escucha todo el mundo. Inés, has hablado de, en 10 años, 5 novelas, viajes, un duelo, la pérdida de tu padre, bueno, todo ese movimiento personal que es inmenso. ¿Cuál es tu disciplina escritora para conseguir en 10 años salir además tan airosa, ¿no?, con tus libros? ¿Cuál es tu disciplina para poder llegar a eso? Disciplina. Diaria. Claro, diaria y un orden. Yo necesito un orden mental y también un orden físico, o sea, pero un orden de ya la manía llega al extremo, ¿no? Entonces soy muy, muy disciplinada, a veces hasta extremadamente disciplinada, cumplo con mis horarios. Hoy me levantaba a las 7:30 de la mañana para llegar aquí bien, mira, se ríe Pili, para llegar con la mente despejada, para ser lo suficientemente generosa con vosotros y con vosotras, porque creo que es un acto maravilloso que alguien quiera dedicarte la mañana de su sábado, o sea, me parece extraordinario. Otra vez volvemos al milagro. Entonces, cumplo con los horarios. Sabéis que hay una cosa que se llama deadline, fechas de entrega de los escritores, las escritoras. Yo siempre me adelanto. Si tengo que entregar el 15 de octubre, yo lo entrego el 2 de octubre. Entonces, soy muy obsesiva, soy muy, muy obsesiva, muy, muy maniática, soy una joya, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo que hace es que cumpla con todos mis compromisos, a veces hasta el exceso también, ¿eh? Porque demasiados viajes, demasiadas... no se puede estar en todos sitios con la misma intensidad y dedicarle lo mismo y a veces, y eso me está pasando en estos últimos meses, en detrimento de mi propia escritura, ¿no? Entonces, una de las cosas que no he aprendido todavía y que me propongo para el año que viene, por ejemplo, es aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Creo que es importante que aprendamos a decir que no. Yo todavía no he aprendido. Y bueno, si logro aprender a decir que no de aquí a otros 5 años, más o menos, pues me daré por satisfecha, ¿no? Pero yo creo que la clave es trabajo y disciplina, ¿no? Aunque a veces me gustaría, este libro me lo ha permitido, ser un poco más laxa, ser un poco más tolerante conmigo, ¿no? Y entonces no tendría las ojeras que tengo hoy, por ejemplo. Claro, de lo que Remedios Zafra habla en Frágiles, por ejemplo. Eso es, tal cual. Remedios lo cuenta muy bien en Frágiles, o sea que ahí tienes el ejemplo perfecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, sí que antes de terminar quiero decir 2 cosas. La primera es que yo, que me he levantado a las 6:30, ahora me siento mal porque tú te has levantado antes, entonces me siento poco responsable, no sé, lo siento. Y luego, bueno, que me gustó mucho al comienzo de la charla esa descripción tan maravillosa que hiciste de la palabra ordinario, porque una vez me lo llamaron y entonces ahora pues ya me siento muy bien también. Digo, igual me querían decir algo bonito. Y nada, también has dicho que no hay nada garantizado en esta vida, pero bueno, yo creo que hoy está garantizado el aplauso que te vamos a dar, así que muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias.